había comentado que el día de hoy les voy a presentar o les voy a dar una plática muy panorámica. De hecho, esta plática surgió a partir de, como les había comentado, ¿no?, de un cursito que di ahí en el CIMAT, en una escuela de geometría algebraica que organizó Leticia, el SIGA 35 años o algo así. Y luego esta platiquita la hice como una charla más larga, un poco de divulgación, sí es un poco de divulgación hablando de los esquemas, pero que me parece que es una buena introducción porque la forma en la que presento esto es pues desde el punto de vista de la aritmética y de la geometría algebraica usual y trato de motivar cuál es la razón de los esquemas, ¿no? Entonces es una plática muy panorámica, es una plática de divulgación. De hecho recientemente la di en el coloquio de orientación matemática que organizan en la UNAM, en la Facultad de Ciencias, y en el coloquio de aquí del CIMAT, como para pues, hablarles a los estudiantes y mostrarles qué otras matemáticas. Esto les voy a dar esa misma plática. Entonces vamos a tocar varios temas dentro de esta plática que después vamos a profundizar, ¿no?, que vamos a ver con más detalle y bueno, y que se va a ver mucho mejor, ¿no? Es decir, ahorita simplemente es como el bonche de ideas que están ahí. Y en parte también es un poco para ver si se motivan a inscribirse, ¿no? A ver si les interesa esto de los esquemas y que vean cómo está la cosa. Entonces voy a empezar a compartir la pantalla. Muy bien, y desde comparto la pantalla, no me está aquí, no me sale la opción de compartir la pantalla, me sale compartir, así, a ver, esta pantalla. Díganme por favor si ustedes ven mi pantalla con la presentación. ¿Sí? Sí, se logra. Sí, se ve. Y como yo no veo qué es lo que... Aquí tampoco es una de las cosas que no me gustan, yo no veo qué es lo que estoy presentando en Blue Jeans, ¿verdad? No hay forma que yo vea lo que estoy presentando en Blue Jeans. Es decir, que si quiero verles la cara y quiero ver lo que estoy presentando, voy a tener problemas. En fin, no importa. Yo veo lo que estoy presentando. Entonces, ahí está. Entonces, esta beca se llama Los esquemas no son como los pintan y es una invitación a la geometría algebraica y a la aritmética, ¿no? Entonces, ven. Siempre estas pláticas me gusta empezarlas, casi siempre mis pláticas hablando de Grothendieck. Y ustedes ven todo lo que dice la página, ¿verdad? Sí se ve completamente todo hasta abajo. Si es que yo aquí en la pantallita que lo veo no lo veo todo, pero no importa. Entonces, esto es lo que dice Grothendieck. Aquí lo tengo en español, no puedo leerlo en español, pero no puse la cita en inglés, porque es una cita de David Mumford y John Tate. Entonces todo el mundo aquí sabe quién es Mumford y todo el mundo sabe quién es Tate. Y esto lo escribieron en la revista, o lo mandaron a la revista Science, si no me equivoco, y lo que con el título, ¿no?, que decía Can one explain schemes to biologists? Decía, ¿le podemos explicar la teoría de esquemas o qué es un esquema a un biólogo? Y entonces, esto lo publicaron ya en un blog. No estoy seguro, no me acuerdo en este momento si así le nombraron a su artículo en Science, o más bien esto ya es el título que le pusieron en el blog que escribieron, refiriéndose a ese artículo que había escrito. Pero entonces lo que escriben Mumford y Tate conjuntamente mandaron un paper a Science para 14 horas explicando qué eran los esquemas. A propósito de la reciente muerte de Grothendieck, eso sucedió por ahí en 2014, este artículo 2014-2015. Lo mandaron a Science porque les pidieron, dijeron, oye, pues este Grothendieck que se acaba de morir y del que todo el mundo habla, ¿qué onda con ese cuate? ¿No? ¿Cuál es la importancia de su trabajo? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Entonces le encargaron a dos grandes matemáticos, que es a Mumford y a Tate, que hicieran esa chamba, y pues le hicieron un artículo, ¿y qué creen que les dijo Science? Pues ya se los rechazó, les dijo, no, hombre, o sea, esto que nos escribiste no se entiende, ¿no? Y eso que ustedes los voy a dar referencia para que ustedes lo lean, ese articulito que escribieron y van a ver que está. Pero entonces, por eso escribieron ellos en esto de su blog, en el blog dice que si lo puede uno explicar lo que es un esquema a los biólogos. Y esta explicación también me gustó mucho como motivación para poder dar esta charla, o para poder dar esta charla de lo que son los esquemas.
junto con otro texto que les voy a hablar más adelante, que también me parece muy bueno y que también les voy a recomendar que lo lean. Pues básicamente esta charla, estoy tomando estas grandes ideas de estos grandes personajes, pero me gustaría que leyéramos o que viéramos qué es lo que dicen de Grothendieck, nada más para que se den cuenta del poder de Grothendieck. Veamos qué es lo que dicen estos dos grandes matemáticos de Grothendieck, y se los puedo poner aquí en español. Entonces lo voy a leer para que sea más fácil. Dice: aunque las matemáticas se convirtieron cada vez más abstractas o más abstractas en general durante el siglo XX, es Alexander Grothendieck quien fue el gran maestro en esta tendencia o de esta tendencia. Su habilidad única fue la de eliminar todas las hipótesis innecesarias y adentrarse tan profundamente en un área que sus patrones más intrínsecos y en el nivel más alto de abstracción se revelaron a sí mismos. Y entonces, como quien es mago, mostraba cómo las soluciones a viejos problemas caían una a una de manera directa, ahora que su verdadera naturaleza había sido revelada. Su fuerza y su intensidad fueron legendarias. Trabajó largas horas transformando totalmente la geometría algebraica y sus conexiones con la teoría algebraica de números. Es considerado por muchos el matemático más grande del siglo XX. Entonces, fíjense que eso lo dice David Mumford y Tate, que son de los más grandes matemáticos del siglo XX. Entonces, imagínense el concepto en el que tienen a Grothendieck, y no es de a gratis. Tal como dice aquí, la capacidad de abstracción de Grothendieck es inigualable, es legendaria. Y ese paso que llevó Grothendieck adelante a empujar las matemáticas, al que muchos otros matemáticos no es que no lo vieran, pero yo siento que era como que les daba miedo. O sea, como que los matemáticos nos gusta ir dando pasos a pasos firmes, ¿no? Yo aquí apoyo y cargo mi peso hasta que esté bien sustentado, ¿no? Y lo que hacía Grothendieck es que él sustentaba todo para poder dar pasos, y veía el precipicio y no se asustaba, ¿no? Y desde ahí yo le voy a echar piedra, y ahí le echaba piedra hasta que daba el paso firme, ahí echaba piedra y daba el paso firme. Entonces, esa capacidad de abstracción que tenía muchos, yo siento que mucho se debía a esa falta de miedo, a esa falta de límites, que o sea, no tenía límites, ¿no? Él simplemente quería hacer algo y lo empujaba y lo empujaba y lo empujaba y lo empujaba hasta llegar a sus últimas consecuencias, como ya les había dicho la vez pasada. Entonces, fíjense cómo continúa. Tradicionalmente, estudiar el lugar geométrico asociado a ecuaciones polinomiales, a eso a lo que se refieren, significaba estudiar las soluciones complejas de polinomios con coeficientes complejos, o sea, lo que es la geometría algebraica que conocemos como clásica, ¿no? Estudiar soluciones de ecuaciones polinomiales complejas. Sin embargo, antes de Grothendieck, André Weil y Oskar Zariski se habían dado cuenta de que tendrían una mejor perspectiva y entendimiento si consideraban soluciones y polinomios sobre campos arbitrarios, por ejemplo, sobre campos finitos o campos numéricos, y es lo que les comentaba la clase pasada también. André Weil, él ya estaba relacionando los problemas de la teoría de números con los problemas de la geometría algebraica, y Oskar Zariski ya estaba trabajando con el espectro de un anillo, ya sabían esta relación entre ideales maximales y puntos cerrados, o los puntos de una variedad, como se conocía antes, ya tenían esto. Entonces, en el ambiente, André Weil y Oskar Zariski ya sabían que había que explorar un poquito más esa rama, ¿no? Esa conexión. O sea, los fundamentos apropiados de la noción general de geometría algebraica no estaban claros, y fue entonces que Grothendieck hizo su primera innovación. Inventó una clase de estructuras geométricas que generalizan a las variedades y a los que llamó esquemas. En términos simples, él propuso asociar a cada anillo conmutativo con un objeto geométrico llamado el espectro de un anillo o esquema fin, y parchar pegando todos estos objetos para formar un esquema. El anillo es entonces pensado como el conjunto de funciones del esquema aquí le puse de, pero voy a hacer del esquema afín. Entonces, nuevamente, aquí, como dijo, el espectro de un anillo, eso era algo que ya lo conocían, Zariski ya lo trabajaba, o sea, Weil ya sabía la relación de niveles maximales, pero uno de los grandes aportes de Grothendieck es hacer esta generalización a esquemas. Y entonces, básicamente, lo que pensó, o lo que podemos tratar de pensar que él pensó, es que si la geometría diferencial, ustedes ya han estudiado la geometría diferencial o la topología diferencial, la topología de variedades, lo que hace es tomarse un espacio topológico, ¿verdad? Y ese espacio topológico
lo parcho o lo puedo entender como un espacio parchado donde cada parche es una copia de ARN, ¿verdad? Es lo que es una variedad topológica, una variedad diferenciable, una variedad euclidiana, digamos. Lo parcho y cada parche es una copia de ARN, es una copia afín, donde además yo le doy una estructura diferenciable o una estructura compleja, entonces a cada parche, o sea, como que la idea era que el espacio topológico lo puedo estudiar localmente, entendiendo cómo se pegan esos parches, ¿no? Y de hecho así es como hace una geometría diferencial, ¿no? Uno define una variedad diferencial de esa forma. Entonces, Grothendieck pensó, dice, la geometría se hace así, y estos objetos que yo estoy haciendo, estos espectros de estos anillos de los que estamos acostumbrados a trabajar, digamos que Bell ya trabajaba y Zariski ya trabajaba con eso, pues deberían de ser como esos parches afines, porque después de todo, pues me da como la parte afín de una variedad, o sea, es un subespacio de AN, así como se entendía la geometría algebraica clásica, es un subespacio de AN, y dice, estas deben ser las partes afines, los parches de un objeto más grande topológico que uno pudiera entender. Ahora, esta idea de Grothendieck en realidad es una idea de ser que Grothendieck llevó a su máximo expresión. Es decir, ser, si ustedes se recuerdan, a lo mejor si ya lo han leído y si no lo han leído, se los recomiendo, es cultura general leer el libro de el Gaga, o el artículo de Gaga, pero creo que esto viene en el libro en el FAC, en el Faisceau Algebraique Cohérent de Jean-Pierre Serre, el FAC, así se llama, FAC, FAC, se llama FAC por Faisceau Algebraique Cohérent, que quiere decir gavillas algebraicas coherentes, ¿no? Este artículo muy, muy famoso de Jean-Pierre Serre da una definición de variedad algebraica como un espacio topológico que localmente justamente se ve como una variedad afín, pero este era un espacio topológico de verdad y o sea, él estaba pensando todavía en cosas como subconjuntos de ARN, no se estaba metiendo con anillos arbitrarios ni con ese tipo de cosas. Y entonces Grothendieck, que ya era muy amigo de Jean-Pierre Serre, entonces dice, es que eso es la generalización correcta, pero hay que hacerla como se ve, o sea, hay que hacerla en grande, ¿no? Entonces se le ocurrió la definición de esquema. Entonces un esquema generaliza esa noción, pero para que vayamos teniendo en cuenta todo este pensamiento, esta noción de esquema que cree Grothendieck es como lo análogo a una variedad compleja, una variedad diferencial, en el sentido que estoy pegando cartas afines, simplemente las pego de una forma adecuada y obtengo un objeto geométrico que es con el que vamos a trabajar y que es lo que se llaman los esquemas, ¿no? Entonces ese es el primer punto de vista, digamos, es el primer punto de vista de Grothendieck, pero eso es lo que dice, repito, hasta ahorita simplemente lo estoy diciendo lo que dice Mumford y Tate sobre el trabajo de Grothendieck. Y entonces la cosa es que, bueno, ok, todo eso está muy bien, pero ¿qué cosa es realmente un esquema? ¿Cómo definimos un esquema? Entonces, ahí les va la definición de esquemas. Entonces, que es como, digamos, uno de los primeros objetivos de este curso, sería entender qué es un esquema, y entonces un esquema X es un espacio localmente anillado, X o X, que además es localmente afín, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, la definición de esquema. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ya? Bueno, pues entonces ahí está definiendo el esquema. Espero que les haya gustado el curso. Nos vemos en el examen final. ¿No? Ok, bueno, entonces justamente puede pasar algo que nos pasa a todos cuando vemos por primera vez, si es que es la primera vez que ven la definición de un esquema. Lo que nos pasa la primera vez que vemos una definición de un esquema, decimos, pues sí. Y es probable que les haya pasado. Es decir, si ustedes en su trabajo, o sea, estoy seguro que muchos de ustedes ya han visto muchas veces lo que es un esquema, ¿no? Pero recuérdense en ese momento en el que por primera vez tuvieron que ver lo que era un esquema. Y entonces lo más seguro es que si no lo estudiaron en un curso de teoría de esquemas, es probable, no decir, sino que más bien dentro de su estudio, no sé, a lo mejor estaban estudiando estudiar deformaciones y dijeron, bueno, aquí se van a tomar el espectro de tal anillo netteriano o artiniano, o el esquema asociado, o el esquema de puntos de tal punto, no sé, una cosa así, y dicen, bueno, ok, voy a ver qué es un esquema, y sopas, se encuentran, agarran el Harshon, van a ver la definición y le dicen, un esquema es un espacio localmente anillado, que es localmente afín, y dicen, chale, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer para entender todo esto, no? O sea, ¿qué es eso?
Eso es en parte. Entonces vamos a tratar de motivar esta definición de esquemas desde varios puntos de vista. Uno es el aritmético, otro es el geométrico, y vamos a ver como cuál sería la conexión entre estos puntos de vista. Y entonces la primera pregunta que yo siempre les hago es cuando ustedes ven, vamos a pensar en 3 niveles. Vamos a ubicarnos como estudiantes de licenciatura, como estudiantes de maestría y como estudiantes de posgrado, ¿no? Entonces, a ver, como que, qué es lo que les dice, qué es lo que le pediría un estudiante de licenciatura cuando ustedes ven esta ecuación. ¿Quién me dice, ubíquense ustedes como estudiantes de licenciatura, y qué cosa les dice esta ecuación? ¿Qué es esta ecuación? ¿Qué piensan cuando ven esta ecuación? Así, acuérdense de cuando entraron a la licenciatura en matemáticas. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué les dice? A ver, valientes. A ver, hablen más fuerte porque luego casi no los oigo, ¿ok? Un paraboloide, una superficie. Entonces. Exacto, les da una superficie. Se van a su curso de geometría analítica, ¿verdad? Sería lo más natural y dicen, bueno, pues esa cosa es un cono. No es un paraboloide, es un cono, ¿verdad? Es un cono, cuando x es igual a 0 es un punto, ¿verdad? Y luego cuando lo voy haciendo a z un poquito más, me van dando círculos y se acuerdan de la situación, y entonces esto es un cono circular, ¿no? Es un cono circular, recto. Entonces lo ven y en efecto pues ustedes lo dibujan y entonces lo aprenden a dibujar, pero cuando ya son un poquito más grandes y cuando van como al final de la carrera, pues dicen, bueno, esos serían los puntos reales, ¿verdad? De esta ecuación. Ese es el objetivo. Entonces lo voy a llamar por lo tantito XR, y ahorita van a ver por qué, es sobre R. Este dibujito pues se ve así, es lo que piensa un estudiante de licenciatura. Cuando ustedes a lo mejor van ya definiendo un poco más sus intereses algebraicos, como me imaginaría yo que ustedes podrían haber cursado un poquito más de intereses algebraicos, ¿qué otra cosa piensan cuando ven esta ecuación? Si no es este objeto geométrico. ¿De qué otra cosa se acuerdan? Luego. A lo mejor de la secundaria, vamos a ver. A lo mejor más interesante. Luego los estudiantes, imagínense que van en la secundaria, todavía no entran a la carrera, y ven esta ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a z cuadrada. ¿Qué les dice? Pitágoras, ¿verdad? Ese es el teorema de Pitágoras. Claramente, cualquier estudiante de secundaria les dice esto es un triángulo rectángulo. Son los números x, y, z que satisfacen esta propiedad, pues me forman un triángulo rectángulo. Es el teorema de Pitágoras. Y entonces aquí tengo el teorema de Pitágoras. Entonces fíjense cómo ahorita estoy relacionando un problema, digamos, de la geometría euclidiana, que no está tan raro, ¿verdad? O sea, que yo lo relacione con una superficie cúbica, pero en principio, en principio, o sea, yo los veo como que pues son cosas como distintas, ¿no? Por un lado estoy estudiando triángulos, rectángulos, y por otro lado pues estoy estudiando superficies, geometría analítica. Y de hecho eso nos pasa cuando vamos en la licenciatura, empezamos a estudiar la licenciatura, que vemos áreas de las matemáticas, tomamos una materia y nos salimos y entramos a otra, y como que todavía no vemos la conexión entre una y otra, ¿no? O sea, como que son cosas separadas, y es lo que yo les decía, ¿no? Incluso en los estudiantes de licenciatura es muy común que digan, no, pues sabes que yo soy geómetra, entonces yo no me ensucio las manos con el álgebra, o no, yo hago análisis, entonces yo no hago nada de topología. Entonces hay como que la gente de licenciatura tiende a hacerse sectores, pero oh sorpresa, ¿no? Las matemáticas son las matemáticas y están agarradas. Entonces uno ve el triángulo rectángulo y pues uno se puede preguntar sobre las soluciones o los triángulos rectángulos que cumplan ciertas características. Un problema típico no quiero decir en la secundaria, pero a lo mejor cuando ustedes empiezan a estudiar la carrera, se tomaron teoría de números, es ver quiénes son los triángulos rectángulos que se pueden construir cuyos lados sean números enteros. Es lo que se llaman las ternas pitagóricas. Entonces queremos encontrar las soluciones enteras de la ecuación polinomial x cuadrada más y cuadrada igual a z cuadrada, y esas soluciones enteras lo que me están dando son justamente los triángulos rectángulos cuyas coordenadas son enteras. Y entonces permítanme llamarle a este objeto x de z, porque pues me estoy fijando en las soluciones enteras de la misma ecuación, ¿no? De la misma ecuación. Digamos que hasta ahora, si yo les hago la pregunta, ¿qué tienen en común estos dos problemas? Pues la respuesta inmediata y la obvia es que, bueno, pues estos dos problemas como que tienen una parte común clara, que es el polinomio que las determina. Hay un polinomio que determina estas dos cosas, simplemente que aquí
lo estoy pensando como un subconjunto de Rn o de R3 si quieren, y entonces me estoy fijando en las soluciones reales de esta ecuación. Y aquí simplemente es un problema pues, de geometría euclidiana o de teoría de números si quieren, en donde estoy tratando de encontrar las soluciones enteras de esta situación. Pero si ustedes fueran estudiantes de licenciatura en los primeros semestres, posiblemente pensarían que no hay mucha más relación que esa. O sea, es eso y ya, ¿no? Son problemitas por separado y no hay nada. Pero aquí la pregunta que uno se puede hacer, ya siendo estudiantes de posgrado más grandes, uno podría hacerse ¿qué pueden las ternas Pitágoras? Que si las ternas Pitágoras pueden tener algún sentido geométrico. En principio las ternas pitagóricas, o sea, las soluciones en los enteros, pues sí, pero se puede tratar como puntitos en los enteros. Y la pregunta es, bueno, ¿puede tener algún sentido geométrico tener esas ternas Pitágoras? Hay una respuesta evidente, dices, bueno, pues como los enteros están adentro de los reales, ¿verdad? Entonces, pues lo que me estás diciendo sería como que los puntitos en la superficie, que son como los que están aquí, ¿verdad? Los puntitos en la superficie que tienen coordenadas enteras. Uno podría pensar en eso, pero una pregunta más profunda es, ¿podrían tener una interpretación geométrica en sí mismos? O sea, independientemente de que los enteros yo los meta en los reales. Porque uno piensa, por la formación que tenemos desde niños, ¿verdad? Que el mundo es como los números reales, que el mundo es euclidiano. Entonces, tendemos a meter todo a los números reales. Todo lo metemos a los números reales. Pero los enteros, la verdad es que es una estructura algebraica que está en la naturaleza. Es decir, los enteros, llegó el ser humano al mundo y nos dieron los enteros, ¿verdad? O sea, la naturaleza está formado por los enteros, digamos, podemos ver, podemos contar. Lo que ya es un salto un poco más loco es pensar que nuestro mundo es continuo. Digo, a lo mejor está basado en nuestra observación y cuando vemos el agua la vemos como continua, pero actualmente ya se sabe que si nos acercamos la cosa no es tan continua, sino está formado por estos átomos y por partículas elementales, la cosa ya puede ser un poquito más discreta. Y la verdad es que metamos a los enteros o que los pensemos por default como subconjunto de los reales es una idea muy sesgada. Ahora ya como matemáticos más maduros, sabemos que los enteros pues, se meten en cualquier anillo conmutativo con 1 o hay forma, digamos, de característica 0. Entonces yo puedo meter los enteros en un montón de estructuras algebraicas que en principio no tienen nada que ver con los números reales. Entonces una pregunta muy natural podría ser, ¿yo puedo entender o darle una estructura geométrica a las ternas pitagóricas que no dependan de donde yo los meta? Porque ¿por qué he de priorizar meterlos en los reales? Puedo hacer geometría en los enteros sin necesidad de meterlos en algún otro espacio, ¿no? Que a lo mejor incluso de manera discreta, ¿no? Así como está. Ahorita ya su experiencia en posgrado, pues muchos ya han trabajado con cosas discretas, pues saben que la respuesta es que sí, pero digamos, vamos viendo cuál es la relación entre eso. Y entonces, la pregunta ahora es, ¿qué tal que si ahora yo considero el polinomio en abstracto, o sea, el polinomio x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrada, y entonces lo que yo realmente me estoy fijando en su conjunto de ceros, o sea, en el caso de la geometría algebraica clásica, yo estaría definiendo la variedad de f, es el conjunto de ceros de este polinomio, entonces yo defino b de f como el conjunto de las zetas, de tal manera que f de z es igual a 0. Y aquí, a propósito, no le puse dónde estaba el z, porque entonces esta pregunta que me estoy haciendo así tan general, pues me tienes que decir las soluciones, pues en dónde, ¿no? En los complejos. Entonces, si yo estoy pensando en las soluciones de esta ecuación polinomial en los complejos, a su conjunto de soluciones lo voy a denotar x de c, donde x hace referencia ni más ni menos a esta polinomio. O sea, no le quiero llamar variedad, porque en el sentido clásico necesitaría decir dónde está z, pero vamos a llamarle x a este de f así en abstracto, sin decir dónde están las zetas, pero vamos a pensar que son como las soluciones. La ventaja de hacer esta pequeñita abstracción es que ahora puedo llamar x de c o x de z o x de los complejos, ¿verdad? X de c, a las soluciones complejas de esta ecuación. Entonces, ¿dónde me puedo fijar las soluciones? Pues en las soluciones complejas. O las soluciones racionales. Esto es lo que tendría, lo que hace los problemas diofantinos, ¿verdad? Es un problema típico de aritmética, los problemas diofantinos, preguntarnos cómo son las soluciones racionales. Y una pregunta típica es, ¿tiene soluciones racionales o soluciones racionales distintas de las triviales? ¿Cuántas tiene y cómo son? El típico, el problema de Fermat, el problema que se había planteado Fermat, es un típico problema de este tipo.
la ecuación x a la n más y a la n igual a z a la n tiene soluciones racionales, ¿sí o no? Y si tiene distintas de las triviales, puedo saber cuántas, ¿no? De alguna manera. Entonces, esta ecuación polinomial, entonces la puedo atacar desde el punto de vista complejo, desde el punto de vista de los reales, desde el punto de vista de los racionales, pero en realidad pues, yo podría hacerme la misma pregunta para cualquier campo. Aquí me tomé el campo numérico, que consiste de agregarle a los racionales raíz de 2 y raíz de 7, y nuevamente me puedo hacer esta pregunta. A lo mejor responderla sobre los racionales es suficiente, es muy difícil, como es el caso del teorema de Fermat, ¿verdad? Es un problema muy difícil. Pero Kummer y otros matemáticos dijeron, bueno, es que para este que es muy difícil, pero ¿qué tal para campos numéricos? Es decir, ¿qué tal que le voy pegando raíces? Incluso le puede pegar los imaginarios. ¿Puede tener soluciones, no tiene soluciones? Si son campos como estos, a lo mejor si yo demostrara que no tiene soluciones distintas de las triviales en este campo, entonces automáticamente tampoco tiene soluciones sobre los racionales. Entonces a lo mejor aquí es más fácil demostrar que no tiene, o que sí tiene, y si sí tiene, entonces podré caracterizar las soluciones que están aquí, que son puramente racionales. Entonces esos son problemas típicos de la geometría diofantina, es lo que se llama la geometría diofantina. Entonces, si van viendo, ¿no? Esa misma ecuación yo me puedo enfocar en soluciones en distintas estructuras algebraicas. Particularmente ahorita lo estamos viendo en campos. Y pues ya les digo, entonces ya lo hice para los campos numéricos, pues también este polinomio tiene coeficientes, son 1, entonces trivialmente me puedo preguntar si tiene soluciones sobre campos finitos, ¿sí? Sobre cualquier campo finito. Y entonces en este caso estos conjuntos son finitos, y entonces yo podría incluso preguntarme cuál es la relación, ¿verdad? Ustedes saben que los campos finitos se van anidando cuando yo fijo una cerradura algebraica, entonces los campos finitos dentro de una cerradura algebraica del campo finito, pues hay uno único y se van anidando, y entonces yo podría preguntarme cómo son las soluciones cuando voy haciendo crecer estos campos finitos, cuando me voy tomando extensiones finitas. Particularmente, yo podría preguntarme cómo cambian los números de soluciones o las cardinalidades de estos conjuntos, ¿sí? ¿Cómo van cambiando? Entonces, si yo pensara en las soluciones sobre la cerradura algebraica, o sea, del campo finito, entonces las soluciones sobre FP pues serían un cierto conjunto de puntos, luego sobre FP cuadrada serían más puntos, sobre FP cúbica más, y entonces yo voy a pensar en cómo se va llenando mi variedad algebraica sobre un campo finito cuando voy aumentando la torre de campos, ¿no? Cómo se va llenando. Y entonces una pregunta muy natural es, yo podría entender cómo van moviéndose, cómo van cambiando estos puntos cuando yo hago crecer la potencia de n. Y otra pregunta, ¿no? Todavía, ¿qué pasa si ahora lo que hago es mover el primo? Si yo voy moviendo el primo, ¿cómo cambian estos distintos números? ¿De acuerdo? Entonces, esas preguntas, incluso todavía por preguntas de investigación actuales, donde hay investigación actualmente, todas las series L y hay las series L asociadas a curvas elípticas, por ejemplo, muchas veces los coeficientes tienen que ver con estos puntitos, justamente, ¿no? Y el programa de Langlands tiene que ver con esas cosas. Bueno, esa es otra historia, ¿no? O sea, esos numeritos y esas cosas son muy importantes, ¿sí? Y ahorita van a ver también porque les voy a enseñar, les voy a hablar de las conjeturas de Bell y van a ver por qué. Pero ya que estamos entrados en gastos, pues ¿por qué me fijo nada más en campos? ¿Sí? ¿Qué tal que si ahora me fijo en esta ecuación polinomial y les pregunto, ¿esta ecuación polinomial que estoy definiendo tendrá soluciones en el anillo de polinomios? O sea, ¿existirán polinomios, por ejemplo, h1, h2, h3, de tal manera que h1 al cuadrado más h2 al cuadrado menos h3 al cuadrado sea 0? ¿Existirán polinomios? ¿Sí? Y entonces aquí, estas preguntas se las voy a dejar aquí, a ver si ustedes encuentran o no encuentran soluciones polinomiales de esta ecuación. Hay unas triviales, pues las que están dadas por cualquier solución constante, cualquier polinomio constante. Entonces, concretamente, habrá soluciones polinomiales no constantes de esta ecuación sobre distintos campos, ¿sí? Vamos a pensar sobre los reales. El anillo de polinomios sobre los reales tendrá soluciones. Y entonces, ustedes van viendo que de la misma ecuación yo puedo sacar o derivar un montón de problemas que si uno fuera estudiante de licenciatura, a lo mejor pensaría que, pues bueno, sí son problemas pues disjuntos, porque pertenecen a distintas áreas. El primero sería un problema claramente de la geometría, ¿verdad? Geometría compleja. El tercero, o el segundo tercero, pues son problemas de la teoría de números, posiblemente. Y este cuate, el último, pues podría ser un problema de álgebra, ¿no? Es más un problema de álgebra, como relaciones en que tienen los polinomios. Y si uno es lo suficientemente inmaduro en cuanto a cuestiones matemáticas, podría uno pensar que estas cosas no tienen nada que ver. Y de hecho,
la matemática así creció por mucho tiempo. Es decir, en realidad, aunque había una relación común que era el polinomio, los matemáticos no veían o no encontraban una relación así como profunda como para poder decir esto forma parte del mismo problema. Entonces, lo que les quiero decir con todo esto es que la teoría de esquemas, logra interpretar todos estos problemas como el mismo problema, como es la misma cosa. Estudiar esquemas sí me va a ayudar a entender a todos estos problemas de la misma forma, y las propiedades que yo puedo decir de un esquema me van a dar propiedades o me van a dar características en cada uno de estos mundos en los que yo puedo trabajar, de estos niveles distintos en los que yo puedo trabajar, que como pueden ver es tanto geométricos como aritméticos y algebraicos. Entonces la teoría de esquemas me está haciendo un puente, me está haciendo una unificación de todos estos conceptos que en principio pueden ser separados y que van más allá. Y ahorita vamos a ver qué tanto pueden ser, porque uno podría quedarse, pues sí, es el mismo polinomio y esa es la relación y ya está. Y ustedes van a ver, después de este curso, van a ver que no, que de hecho en los esquemas, como dice Mumford, ¿verdad? Mumford y Tate, Grothendieck se va a las bases más profundas, empieza a hacer abstracción y de repente todo empieza a hacer sentido, ¿no? Todo empieza a tener sentido y se empieza a ver que los problemas viejos empiezan a caer fácilmente justamente porque se encontró la raíz. Yo me lo imagino así, por eso hago la nube. Entonces imagínense que yo tengo como problemas aislados que los puedo representar como por puntos, y entonces en principio estoy tratando de un punto ver en qué se relaciona con el otro punto que está allá, ¿no? O sea, yo veo como qué está pasando. Y lo que hace Grothendieck es tejer una red por arriba de los puntos, donde se conectan por arriba, como una cosa, le mete una dimensión extra, de tal manera que se conectan por arriba. Que claro que si yo vivo en el plano, pues solamente veo un punto y veo el otro punto y los veo como separados. Pero Grothendieck lo metió todo en un espacio tridimensional, por así decirlo, y tejió una red por arriba, donde esa gráfico, esa red conecta a los puntos de una forma muy interesante, ¿no? Estableció un puente como en una forma de abstracción más grande que me establece esa conexión entre todos estos, de una forma no trivial. Ustedes van a ver que de hecho las preguntas y todo lo que tiene uno que hacerse aquí son muy interesantes y muy profundas. Entonces, cierres un anillo en general en la pregunta, ya que estamos en esto, pues es qué podemos decir de XDR, donde XDR se entiende justamente que son las soluciones de esa ecuación polinomial sobre cualquier anillo. E incluso lo podría pedir sobre cualquier anillo no conmutativo, así podría irme a cualquier anillo o estructura algebraica, ¿no? Podría ser un monoide, podría ser lo que ustedes quieran, siempre y cuando tenga sentido esas operaciones de multiplicación y de suma, o les pueda yo dar algún sentido a estos polinomios cuando los evalúo en esa estructura algebraica. Por eso uno normalmente piensa en anillos, porque como que mínimo necesito una suma y necesito una multiplicación, ¿no? Para poderle dar sentido a las operaciones. Y entonces, nuevamente lo que les digo, estos son ejemplos geométricos, son ejemplos de teoría de números, son ejemplos algebraicos, ¿no? ¿Qué son? ¿No? ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? ¿No? Ok, y entonces, ya en geometría algebraica clásica, la definición usual, también que lo recordemos, es que nosotros definimos lo que es un conjunto algebraico, o algunos autores le llaman una variedad algebraica, y hay como distintas formas. El conjunto algebraico BDS es el conjunto de ceros comunes de una familia de polinomios. O sea, esto que yo hice para un polinomio en geometría algebraica clásica, se toma una familia de polinomios S, si quieren con coeficientes racionales, aunque en realidad podría tomármelo con coeficientes en cualquier estructura algebraica en el que tenga sentido hacer polinomios, ¿verdad? Por ejemplo, un anillo. Y entonces podría preguntarme, ¿verdad?, en el conjunto de ceros comunes de este objeto. En el caso de la geometría algebraica clásica, digamos, típicamente Harshon, ¿no? El capítulo 1 del Harshon lo hace las soluciones sobre un campo algebraicamente cerrado y concretamente, ¿verdad?, a la gente le gusta tomarse los complejos. Entonces, porque es un campo algebraicamente cerrado y completo, y entonces tienen un montón de propiedades bien bonitas, y entonces uno se pregunta sobre las soluciones de esta ecuación. Pero como ya vimos, nosotros podemos fijarnos en este sistema de ecuaciones polinomiales y tratar de encontrar las soluciones sobre cualquier estructura algebraica en donde tenga sentido, esto más concretamente en cualquier anillo. Y entonces, en la geometría algebraica clásica les interesan los ceros sobre los complejos, ¿verdad? Y aquí hay una geometría clara porque yo la puedo ver en general, ¿no? O sea, o puedo hacerme imágenes geométricas. O sea, a ningún estudiante de licenciatura le quedaría duda de que estarían haciendo geometría
cuando se fijan en las soluciones complejas. Bueno, a nadie le quedaría duda que, si se fijan en las soluciones complejas, las soluciones reales, pues claro, están haciendo geometría. Pero lo que a nosotros nos va a interesar es, yo puedo hacer geometría sobre estas otras estructuras que yo estoy haciendo. Concretamente, la pregunta general será, ¿existir una teoría geométrica general que se interese por todos y a la vez los problemas diofantinos de la forma X? ¿A quién estoy llamando problemas diofantinos? A las soluciones cuando me estoy tomando R arbitrario. O sea, tradicionalmente los problemas diofantinos son encontrar las soluciones sobre campos numéricos, digamos, sobre los racionales y sobre campos numéricos, pero para esta charla vamos a llamarle problemas diofantinos, para tenerles una forma de llamarlo, a las soluciones sobre cualquier estructura algebraica donde tengas aquí, concretamente sobre cualquier anillo, ¿no? Si yo tomo sobre cualquier anillo conmutativo con 1, le llamamos un objeto y le llamamos los problemas diofantino. Y entonces la pregunta es, ¿será que existe una interpretación geométrica de estas soluciones? Pero de hecho, me estoy yendo más allá. Me gustaría una interpretación geométrica que las junte, en donde yo pueda darle un sentido geométrico a todos estos problemas a la vez, que los puede, esa idea de Grothendieck, ¿no? Yo lo quiero entender todo como parte del mismo problema, ¿sí? ¿Se podrá existir una teoría geométrica? Esta teoría, en caso de existir, nos tenemos que preguntar cómo relaciona y de qué manera los problemas diofantinos, por ejemplo, cuando yo estudio las soluciones sobre un campo finito, cómo se relacionan esas soluciones de un campo finito con el problema de las soluciones complejas de esa misma ecuación. Eso ya empieza a parecer más loco, ¿no? Piénsenlo tantito. ¿Existirá una relación entre las soluciones de una ecuación polinomial, esa que les puse, sobre un campo finito que me da puntos discretos en un campo finito que ni siquiera lo puedo dibujar porque el campo finito no está ordenado, no lo puedo meter adentro de los complejos, no hay como un orden, o sea, lo puedo dibujar, pero es una forma arbitraria que no me da una relación con el orden? En cambio, sobre los complejos, pues ahí sí, ¿no? Ahí sí puedo hacer un montón de cosas. Entonces, ¿habrá una relación entre las soluciones de esas ecuaciones sobre un campo finito y la solución sobre lo complejo, en caso que yo pueda estudiarlas a las dos? ¿Habrá una relación estrecha? ¿Ustedes qué opinan? O sea, ¿habrá información geométrica que yo pueda intercambiar entre una y otra? Para empezar, ¿cómo es la geometría de un conjunto finito de puntos, ¿no? O sea, ¿y eso qué me puedo decir? O sea, ¿sí ven? O sea, como cuál sería la situación, ¿no? ¿Sí ven? Todavía, el problema cuando yo me fijaba en las soluciones sobre los enteros, ustedes podían pensar, ahí es más claro, porque los enteros los puedo meter en los complejos, ¿no? En los réditos, a lo mejor ahí sí se puede ver. Pero cuando las soluciones son elementos de un campo finito, ¿qué? Eso tiene que ver con las soluciones en los complejos. ¿Qué opinan? O sea, ¿tiene que ver profundamente con eso o nada más es, pues mira, tiene el mismo polinomio? ¿Qué opinan? Yo sé que ahorita su opinión va a estar sesgada, pues porque si no, no se lo estuviera diciendo. Pues que la opinión tendría que ser que sí, y justo porque se lo estoy diciendo, se lo estoy preguntando. A lo mejor no tendría que... O sea, haciendo metamatemáticas, mi pregunta, pues diría, este cuate me está preguntando es porque seguro que sí. Y la respuesta es claramente que sí. Y la onda es que hay que ver hasta qué grado va la profundidad de esa situación, ¿verdad? Hay algo que me los conecta y ustedes van a ver en un segundo. Y la respuesta, pues, es que sí, ¿no? Claramente, ¿no? La respuesta es que sí. Y la respuesta es la teoría de esquemas. Es decir, si hay una teoría geométrica que me relaciona estos problemas entre sí y que los ve como parte de una misma cosa. Y que además me da relaciones profundas entre las soluciones sobre campos finitos, las soluciones sobre los complejos cuando se puede, y de hecho, entre cualquiera de estos dos años. Entonces sí, espero que con esto uno pueda, o sea, ustedes dejarlos ver que no, pues que los esquemas están cabrones, o sea, los esquemas no es una cosa, una ocurrencia, ¿no? O sea, por eso los esquemas tienen tanto importancia, sí se puede y ahí está la onda, ¿no? Y entonces para muestra un botón, ¿no? Entonces la muestra que yo les voy a presentar aquí son las conjeturas de Weil. Entonces las conjeturas de Weil también es algo de lo que siempre me gusta hablar por varias razones. Las conjeturas de Weil, yo podría atreverme a decir que las conjeturas de Weil fue lo que revolucionó la geometría algebraica. O sea, son las ideas que revolucionaron la geometría algebraica. Quien la revolucionó fue Grothendieck con su herramienta de esquemas y de cohomología tal y todas las cosas que hizo
a partir de estas conjeturas. Es decir, Grothendieck quería resolver las conjeturas de Weil, ¿no? Y entonces desarrolló todo lo que tenía que desarrollar para poderlas demostrar. Demostró gran parte de las conjeturas de Weil, le faltó un que lo hizo un matemático muy apegado a Grothendieck, que de hecho estuvo trabajando con Grothendieck, hizo un postdoctorado con Grothendieck, y es Pierre Deligne, ¿no? Que también es un gran matemático. Terminó la demostración de las conjeturas de Weil un poco siguiendo las ideas de Grothendieck, pero ¿qué cosa me dicen las conjeturas de Weil? A grandes rasgos, ¿no? A grandes rasgos les voy a decir qué dicen las conjeturas de Weil. Entonces, yo sé que todavía no sabemos qué es un esquema, aunque ya les puse lo que es un esquema, un espacio, y ya más o menos tienen esa idea de lo que es un esquema por lo que les platiqué. Todavía no sabemos concretamente, pero sabemos que es un objeto geométrico que me generaliza estas cosas y que me generaliza las variedades algebraicas y que me cuenta, que me relaciona distintos problemas diofantinos de alguna manera. Entonces, vamos a empezar. Si sea X un esquema de tipo finito, proyectivo, reducido y reducible sobre un campo numérico. Lo que eso quiere decir. Entonces sabemos que XC, o sea, XDC son las soluciones complejas de ese esquema, así como se lo pueden imaginar, ¿no? XC son las soluciones complejas de ese esquema. Entonces ese esquema me determina, de hecho, una variedad compleja, o se le puede dotar de una estructura de variedad compleja, ¿sí? Es una variedad compleja. Y de hecho es por eso que la mayoría de la gente que hace geometría algebraica aquí en México trabaja con variedades complejas y no con esquemas, porque realmente los puntos complejos de la variedad pues son variedades complejas, y entonces hacen geometría algebraica ahí, que es muy parecido a hacer geometría compleja, ¿no? Hay una sutil diferencia entre hacer geometría compleja y geometría algebraica compleja, pero esa sutileza se borra gracias a los teoremas Gagas, ¿no? Que luego les platicaré de eso, pero entonces uno puede hacer geometría compleja en ciertas variedades bonitas, digamos proyectivas y bla, 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 y como si estuviera haciendo geometría algebraica, y hay un paso ahí que se llaman los teoremas Gaga, que me dan esa propiedad, pero bueno, eso no importa. Entonces lo que yo voy a tener es un esquema de tipo finito proyectivo, y en esas condiciones yo sé que sus puntos racionales forman una variedad compleja. Ahora, por otro lado, este esquema, yo dije que debería estar definido, digamos, sobre los enteros. No lo pongo aquí, o sobre un campo, así dije, sobre un campo numérico. Así, dije sobre un campo numérico. Entonces, como está definido sobre un campo numérico, los campos numéricos tienen ideales primos, que son como los números primos. Ustedes se acuerdan de eso de sus cursos de álgebra, ¿verdad? Y entonces yo puedo reducir cada uno de los coeficientes módulo ese ideal primo, que son ideales maximales, y entonces me quedan campos finitos. Cuando yo reduzco esos coeficientes módulo de ese ideal primo, me queda sobre un campo finito, es una extensión de FP, y entonces yo podría tomarme el número de soluciones que tiene esa misma ecuación, o las mismas ecuaciones que determinan este objeto geométrico sobre campo finito, así como lo hicimos hace rato, ¿no? Me fijo en las soluciones sobre el campo finito. Si quieren no pensar en un esquema, porque todavía no sabemos un esquema, piensen en una variedad de la geometría algebraica clásica, cuyos polinomios están definidos sobre un campo numérico, ¿verdad? Polinomios que definen sobre un campo numérico, por lo tanto los puedo estudiar sus soluciones complejas, pero también puedo reducir sus coeficientes módulo 1 ideal primo, y entonces calcular el número de puntos racionales que tiene esa variedad o ese objeto que obtengo sobre ese campo finito. Y entonces yo voy a contar esos números de puntos. Y entonces el teorema, que son las conjeturas de Weil, que se debe a el primero que demostró la racionalidad de la función z, bueno, voy a definir lo que es la función z, pero el primero que demostró las partes de estas conjeturas fue Duwork, utilizando métodos p-ádicos, en el 60, y de hecho el trabajo de Duwork es fundamental e importantísimo para el desarrollo de la aritmética actual, de la geometría aritmética actual. Sin embargo, las ideas de Duwork no son las ideas de Grothendieck, van por otro lado. Las ideas de Grothendieck era definir una nueva teoría de cohomología que fuera como la cohomología de Betti, ahorita van a ver, y entonces define lo que es la cohomología tal, etcétera, y demuestra gran parte de las conjeturas de Weil con estas ideas. Finalmente le faltó una, que es la racionalidad de la función z, la hipótesis de Riemann, ¿verdad? La nueva hipótesis de Riemann, y Deligne lo demuestra finalmente en el 74. Pero bueno, lo que me dice a grandes rasgos las conjeturas de Weil es que los números NRS, es decir, el número de soluciones de estas ecuaciones polinomiales sobre un campo finito,
están estrechamente relacionados con los números de Betti de la variedad compleja. Ustedes saben que los números de Betti de la variedad compleja pues me están dando la información geométrica de la variedad. En particular me cuentan, por ejemplo, el número de hoyos que tiene la variedad. ¿De acuerdo? O sea, por ejemplo, el género se puede expresar en términos, la característica de Euler se queda expresada en términos de los números de Betti en la variedad. Los números de Betti son las dimensiones de ciertos espacios vectoriales que yo le asocio a mi variedad, que se llaman los grupos de cohomología o la homología, etc. Y yo le puedo asociar, entonces puedo obtener información. Eso es algo que en principio solamente lo puedo hacer para variedades complejas, en principio, ¿no? Porque después vemos, o sea, digamos, hasta antes de Grothendieck, esos números de Betti, esa cohomología, si esto solamente se hacía para las variedades complejas o reales, pues porque eran las que yo les podía asociar espacios tangentes, a las que yo les puedo hacer bases vectoriales como se debe, ¿no? Y que tengo una imagen geométrica bien clara, donde el grupo fundamental tiene una noción clara y precisa, pero para campos finitos, a ver, así a bote pateado, ¿quién me dice cómo define el grupo fundamental para una variedad sobre un campo finito? ¿No? O sea, ¿qué cosa quiere decir eso? Bueno, la respuesta es que sí se puede, pero no antes de las ideas de Grothendieck. Eso después. Entonces, los grupos de cohomología y la homología singular y todo ese tipo, entonces es una característica puramente de la geometría compleja o de la geometría, digamos, que la que sí puedo ver. Y lo que me está diciendo en principio, hacia gran rasgos las conjeturas de Bay, es que el número de puntos racionales sobre el campo finito, o sea, el número de soluciones de las ecuaciones sobre un campo finito, está estrechamente relacionado con los números de Betti y la variedad compleja. En particular, puedo conocer propiedades geométricas y topológicas de la variedad compleja si sé cómo se comportan los números ns sobre campos finitos. Entonces, fíjense, esto ya es una relación profunda. Esto ya no es nada más, así comparten el mismo polinomio, sino estudiar las soluciones sobre campos finitos como por arte de magia. ¿Sí? Así si lo piensa uno, así como estas soluciones de campos finitos me dan información geométrica de la variedad y viceversa, de hecho, ¿no? Si yo conozco cómo es la variedad compleja, entonces puedo obtener información sobre las soluciones sobre el campo finito. Y bueno, esas conexiones se hacen a través de las conjeturas de Bay. Concretamente, las conjeturas de Bay me dice que a estos números NDS yo los puedo acomodar en una serie de potencias a manera de estas series que se llaman generatrices, ¿verdad? A manera de una serie generatriz donde los coeficientes son ni más ni menos este número de puntos racionales. No es exactamente una serie generatriz porque tiene que ver con la exponencial y eso, pero casi básicamente se puede hacer de esa forma. Y lo que me dicen es que esa serie que se llama la función z asociada a esa variedad algebraica es una función racional, lo cual es fenomenal. O sea, yo me tomo los puntos del número racional y los voy acomodando en una serie, o sea, como el coeficiente constante más t veces el coeficiente np, 1, luego más t cuadrada, np cuadrada, etc., donde voy aumentándolo así, y resulta que esa serie, con ciertas modificaciones, resulta ser una función racional. Esa es la primera conjetura de Bay. Y además la conjetura de Bay me decía cómo se factoriza esas funciones racionales, cómo se factorizan los polinomios. Y me dice propiedades de esos polinomios. Me dice esos polinomios tienen raíces, o sea, cumplen ciertas propiedades simétricas y además tienen raíces que son enteros algebraicos y cumplen una ecuación funcional. Y los grados de esos polinomios se comportan como los números de Betti de una variedad, ¿no? Dice, es los grados de polinomio. De hecho, si yo sumo alternadamente estos números de Betti, obtengo algo que es como la característica de Euler, ¿no? Debe de existir. Y de hecho, la razón por la que André Weil conjetura esto es porque para ejemplitos como el que yo les dije hace rato, o sea, lo hace para curvas elípticas, para variedades abelianas, de hecho, y lo primero que lo hace es para curvas, y André Weil ve que para estas curvas que se pueden interpretar soluciones complejas y soluciones sobre campos finitos, o sea, que tengo esta posibilidad. De hecho, en efecto, estos números coinciden con los números de Betti de la variedad compleja, ¿verdad? Y que la suma alternada de estos, por supuesto, es la característica de Euler de la variedad compleja. Pero estos grados de estos polinomios aparecen que no tiene nada que ver con los complejos, nada que ver con los complejos. Esto lo único que tiene que ver es con contar soluciones de ecuaciones sobre campos finitos. Y entonces ahí esto me lleva a una de las ideas más profundas también, y que es también parte de la filosofía de Grothendieck, ¿no? De estas cosas. Es que, ¿sabes qué cosa? Los números de Betti
o la geometría de este objeto no tiene que ver con que lo metas en los complejos. Si yo al calcular las soluciones sobre los campos finitos y obtengo los números de Betti de la variedad cuando la meto en los complejos, es porque esos números de Betti o esas propiedades geométricas forman parte de otra cosa, que no tiene que ver con los complejos, ¿no? Y si lo puedo calcular con un conjunto de soluciones de puntos finitos, dice, debe de haber otra cosa atrás que no estamos viendo, otra cosa más general que no vemos, que me dan, que me ayude a entender que esto es parte de lo mismo. Debe de haber algo más atrás, una cosa, una teoría de, pues, debe haber algo, un motivo, es lo que le empieza Grothendieck con sus ideas de motivos. Debe haber un motivo atrás que me diga que estas cosas no son coincidencias, ¿no? Que no son felices coincidencias. Particularmente André Weil conjetura que debería de haber una teoría de cohomología que se le pueda asociar a estas variedades sobre campos finitos, porque como les dije, las teorías de cohomología, pues la cohomología singular y eso pues, se hace para variedades complejas. Nadie hasta Grothendieck o hasta Weil, digamos, hasta Weil, porque ya empezaban, ¿no?, a pensar en eso, pues de hecho las conjeturas de Weil, tenía una teoría de cohomología para variedades sobre campos finitos. Porque o sea, si yo hago una teoría de cohomología singular como esta es, de hecho, las primeras cohomologías así más extrañas son las cohomologías de gavillas que las empezó a introducir Jean-Pierre Serre justamente en este FAC, ¿no? La cohomología de gavillas coherentes en estos papers de FAC que son muy contemporáneos. O sea, las matemáticas en esa época estaban al tope, ¿no? Era como la matemática francesa estaba en su máximo, sobre todo el desarrollo de la aritmética y ese tipo de cosas. Entonces, todas las ideas estaban ahí populando, pero eran nuevas, ¿no? Era lo nuevo, ¿no? Entonces, Weil dice, ¿sabes qué? Es que debería de existir una teoría de cohomología para variedades sobre campos finitos, en donde en efecto estos grados de polinomios sí aparezcan como los números de Betti. Los números de Betti son las dimensiones de esos grupos de cohomología, ¿sí?, de la variedad sobre campos finitos. Y de hecho, pues gran parte de las conjeturas pues se debería de poder entender en términos de esas cohomologías que se tienen que definir, y las cohomologías deberían de cumplir tales y tales propiedades. No sé si han oído hablar de lo que es las cohomologías de Weil, ¿no? Una cohomología de Weil es una teoría de cohomología que cumple un montón de propiedades. Y entonces Weil dice, debería existir esa teoría de cohomología que cumple estas propiedades, y a partir de ahí se llama la cohomología de Weil. Y Grothendieck se dio a la tarea, dijo, sí, es lo que necesitamos, sí, tienes razón, tu idea es eso lo que necesitamos, lo hacemos. ¿Dónde está? Y no hay nada, echamos piedra. Eso fue lo que... Y Grothendieck llevó esa idea al máximo y puso las bases para decir, esto se tiene que hacer así, los esquemas así funcionan, así relacionan la cosa, yo voy a definir una cohomología así. ¿Qué es lo que pasa con la topología? O sea, ¿por qué no puedo definir grupo fundamental en variedades sobre campos finitos? Pues porque esta cosa es discreta y la topología es eso, pero eso no es lo importante es qué es lo que puedo hacer con la topología y no la topología en sí, sino qué es lo que puedo hacer con la topología. ¿Puedo definir gavillas en la topología? ¿Por qué puedo definir gavillas en la topología? Y entonces dice, lo que necesito es que se cumpla esto. Hay subconjuntos de estos objetos que cumplan eso, y entonces empieza a hacer esa generalización y define unas topologías distintas, se llaman las topologías de Grothendieck, ¿no? Son cosas categóricas, ¿verdad? Los sitios de Grothendieck, empieza a definir gavillas sobre esos sitios, empieza a definir cohomologías, la cohomología tal es un ejemplo sobre esos objetos, y empieza a hacer toda una teoría y bolas, ¿qué crees? Que la cohomología tal es en efecto una de las cohomologías de Weil y te debe servir para demostrar las conjeturas de Weil. Aquí Grothendieck agarra y dice, demuestro yo estas conjeturas, esta no me sale, pero pues Weil hizo un programa, Grothendieck hizo un programa para demostrar las conjeturas de Weil, que como ya se había dicho, de hecho es un programa más general, conjetura otras cosas más generales que se llaman las conjeturas estándar, que implican en particular las conjeturas de Weil, y dice, estas conjeturas estándar que son más generales, se deben de probar así y así, así, así. Por cierto, siguen abiertas las conjeturas estándar, es un problema abierto. Entonces, dice, se debe probar así, así, asado, y le encargó a Pierre Deligne, y dice, a ver, tú chavea en esto, a ver si te sale. ¿Sí? Y entonces, como ya les había dicho, finalmente no lo demostró exactamente con el programa de Grothendieck, pero sí utilizando la cohomología tal y otro tipo de cosas que desarrolló el Deligne por sí solo, pero que tienen mucho que ver con las ideas de Grothendieck. De hecho, casi toda la geometría algebraica después de Grothendieck utiliza de una u otra forma las ideas de Grothendieck. Entonces,
no hay forma de escaparse. Todo eso muy bonito y para que vean que sí hay relación, pero ya en buena onda, qué cosa es un esquema, ¿no? Así ya, como que vamos a ver qué cosa es un esquema. Entonces yo os repito, un esquema es un espacio localmente anillado que es localmente afín. Eso es lo que es un esquema, ¿no? Entonces, si la motivación que yo les acabo de dar ahorita para entender lo que son los esquemas es una motivación como muy aritmética, pero hay otras motivaciones que nos ayuden a entender, hay otro punto de vista que nos ayude a entender. Bueno, hay otro punto de vista que a lo mejor puede ser un poquito más interesante para la gente que hace cosas de móduli, ¿no? Cosas de móvil, que es entender a los esquemas como funtores. De hecho, los esquemas son funtores de puntos. Y esa es otra propiedad muy interesante, muy interesante que tienen los esquemas y que para motivarla voy a utilizar este libro que si no lo han visto se los recomiendo ampliamente. Es un libro maravilloso, es un libro de este porte, es un libro, ¿se lo voy a enseñar? No sé si lo ven aquí. No se ve porque tengo ahí está. No sé si lo leo. Es un librazo, ¿no? Y bueno, así como está de bueno el libro, así está de caro. Pero vale cada centavo. Cada centavo que cuesta bastante, lo vale. O sea, es un libro que vale la pena tener. Se llama The Princeton Companion to Mathematics. Timothy Growers, lo que sí se pronuncia, él es un medalla Fields en matemáticas, que se dio a la tarea de hacer una recopilación de todas las matemáticas o de todas las, o sea, digo, vamos a hacer un recuento de todas las matemáticas, digamos, desde la antigüedad hasta ahora, pero incluso si son matemáticas de antigüedad, no lo vamos a ver desde el punto de vista antiguo, sino como moderno, como cuál es la influencia que han tenido las matemáticas actuales y qué es lo que hay ahora, ¿no? De las matemáticas. Entonces ustedes van a ver este libro y es una maravilla leerlo. No lo tienen que leer de pie a pa. Yo al principio lo intenté, en el 2016 me lo compré porque me operaron de la rodilla y entonces andaba yo en lentes y no me podía mover, entonces dije, pues ¿qué hago? Mientras esté con esto, pues voy a leer este libro. Me puse a leerlo y traté de leerlo así como de pie a pa. O sea, evidentemente no avancé demasiado porque son matemáticas y hay que leerlo. Es como artículos para todo el mundo, es decir, para todo el mundo matemático. O sea, que sepa algo de matemáticas los puede leer, pero pues sí requiere cierta chambita. En particular, pues ya después, cuando me di cuenta que leerlo de pie a pa iba a ser como una tarea muy... que de todas maneras sí me gustaría, la verdad es que sí me gustaría terminarlo de leer, pero de repente dije, bueno, pues voy a ir al grano a lo que me interesa, ¿no? Entonces hay parte de teoría de números, hay de geometría algebraica, hay de geometría aritmética, y particularmente tiene sección de geometría aritmética escrito por Jordan Ellenberg. No sé si conocen a Jordan Ellenberg. Es un matemático de Estados Unidos que hace aritmética, justamente hace geometría aritmética. Es joven, está chavito, así como de mi edad. Él, de hecho, sí, sí, tal cual es de mi generación, el cuate. Él, además, tiene un libro que también les recomiendo que lo lean, de divulgación, que se llama How Not to Be Wrong. Dice cómo no estar equivocado, cómo no equivocarse. Y habla sobre muchas cosas de la vida, es un libro como de matemáticas, no matemático, es tipo de divulgación, ya saben. Pero que habla de los problemas de la vida, del mundo, y cómo los enfoca un matemático, y cómo pensar en esos problemas, y de los errores que comete la gente, y de los análisis, ¿no? Está muy interesante, se llama How Not to Be Wrong, de Jordan Ellenberg. Te lo recomiendo que lo lean. También escribe en un blog y lo pueden seguir en Facebook, incluso Twitter, o sea, como quieran. Y casi no habla de matemáticas, es decir, en sus Twitter y blog, y eso no habla de matemáticas, casi habla de la vida, pero siempre se nota su tendencia matemáticosa, ¿no? En particular, le escribió esta parte, y cuando, tiene muchos problemas aquí interesantes y motivaciones interesantes, pero en particular, cuando habla de esquemas, tiene una sección donde habla de esquemas, que para mi gusto es una motivación muy bonita o muy buena onda de cómo motivar los esquemas,
sobre todo para pensarlos en este sentido como fundorial, ¿no? En este sentido. Y bueno, lo vamos a ver. Entonces yo lo que hice es tratar de trabajar las ideas que presenta Jordan Bert, trabajarlas para hacer una presentación. Entonces yo trabajé, la modifiqué un poquito, ¿no? Para poderlo presentar. Entonces ahora vamos a hacer, les voy a presentar una motivación de los esquemas a partir de este punto de vista, ¿no? A partir de lo que está. Y entonces para hacer esto, lo que vamos a hacer es hacer gramática, pero digamos, como un agente lingüista haría su trabajo si fuera matemático. O sea, vamos a hacer gramática a la matemática. Y entonces para ilustrar esta situación, vamos a trabajar con lo que son los adjetivos y los sustantivos, ¿no? Los adjetivos son los que me dicen las características de los sustantivos, ¿no? Me lo califican y me dicen cómo está la cosa. Entonces, por ejemplo, una característica de un adjetivo podría ser amarillo. Y entonces uno se puede preguntar, pues, ¿qué cosas son amarillas, no? ¿Cuáles son los sustantivos que se pueden calificar con amarillo? Yo puedo echar toda mi bola de cosas que puedo calificar con amarillo, que pueden ser millones, ¿no? Muchísimas. Pero entonces al amarillo yo me voy a fijar en el conjunto de sustantivos que yo le puedo asociar. Pues tengo plátanos, flor, vino, cerveza, manzana, etcétera, ¿no? Hacia grandes rasgos. Ojo, esto no es una cosa formal, ¿no? Es simplemente para motivar la definición. O sea, vamos a ser un poco laxos, ¿no? O sea, sí, porque me van a decir, híjole, pero hay muchos tonos de amarillos y relájense, ¿no? Simplemente al amarillo le voy a asociar todos sus objetos que pueden ser calificados como amarillos. Que lo pueden decir la flor amarilla, la manzana amarilla. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Y entonces igualito para cualquier color. Entonces, para cualquier color yo le voy a asociar su conjunto de sustantivos. Ahí está, el conjunto de sustantivos. Botas, manzanas, jitomates, etc. Y entonces, en términos ya más matemáticos, les digo, lo que estamos haciendo es que dado un adjetivo A, yo voy a denotar por gamma de A al conjunto de sustantivos, de tal manera que este sustantivo puede ser calificado por el adjetivo A. O sea, a cada adjetivo le asocio, ahí está, ¿no? Ahí está, ya empezando a hacer matemáticas. A cada adjetivo A le asocio su conjunto de sustantivos. Entonces, por ejemplo, si A es amarillo, entonces vas. Y aquí ya sé que alguien me va a decir, ¿y cómo sabes que es un conjunto? ¿Y qué tal que si no sé qué, no? No, sí, o sea, relájense. Pero vamos a tomarnos el conjunto de sustantivos. ¿Sí les queda claro? Entonces, gamma de A, donde A es cualquiera de los adjetivos, es el conjunto de sustantivos que están ahí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Les queda claro? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Entonces, un poco de matemáticas. Si veo rojo, pues entonces también tengo gamma de B, que es el conjunto de sustantivos. Nada fuera de lo común. Hasta ahí. Y entonces, la conjetura, una de las, de hecho, teoremas, entonces, dados dos adjetivos, A y B, tenemos, vamos a pensar que es un teorema, que si gamma de A es distinto de gamma de B, entonces A es distinto de B. Y esto es algo intuitivamente claro, ¿verdad? Si el conjunto de sustantivos con el que yo puedo calificar A no es el mismo que el conjunto de sustantivos con el que puedo calificar B, entonces porque A es distinto de B. Si fueran igual, seguramente pues tienen que tener unos sustantivos. Pero si son distintos, entonces claramente estas dos cosas son distintas, ¿verdad? O sea, al menos intuitivamente como que pues, sí, cierto, ¿verdad? Sí. Me fijo todos los sustantivos con los que puedo calificar. Digo, con los que puedo calificar con este adjetivo que tengo aquí. Me fijo en todos. Y no sé quién es el adjetivo, pero nada más me fijo en ellos. Yo te digo, este conjunto de sustantivos que califican un adjetivo. Y ya este otro conjunto de sustantivos que califican el adjetivo. Y yo los veo. Si son distintos, pues quiere decir que los adjetivos no eran iguales. Porque si fueran iguales, claramente podría, ¿no? Entonces, es una conjetura que es teorema casi evidente. Entonces, de hecho, yo podría decir un poco más. Si los conjuntos de sustantivos asociados a dos adjetivos distintos son iguales, entonces, pues yo podría decir que A y B son iguales, aunque no es cierto, ¿verdad? Claramente no es cierto, pero lo que sí vamos a decir es que no son iguales, pero sí son isomorfos, es decir, podría sustituir uno por el otro. Es decir, vamos a decirlo, son sinónimos, ¿no? En vez de isomorfos, ¿verdad? Diría como que, pues que son sinónimos. Si tienen exactamente el mismo conjunto de sustantivos asociados, pues claro que son sinónimos. Yo puedo cambiar uno por otro y no va a pasar nada, ¿no? ¿Sí? Y esa es la cosa. Entonces, fíjense cómo ya estoy asociando como un invariante ahí, a cada adjetivo le asocio su conjunto de sustantivos. Y entonces uno dirá, bueno, eso está bonito, pero ¿qué ganamos con eso?
con esa abstracción. Bueno, no ganamos mucho, sí, pero sí vamos a ganar algo de motivación para los esquemas. ¿Y qué ganamos con este tipo de abstracciones? Bueno, yo puedo seguir haciendo cosas, ¿no? Ya que queremos hacer matemáticas, yo podría tratar de comparar dos adjetivos y ver qué cosa sucede con sus respectivos conjuntos de sustantivos. Es decir, estoy definiendo un funtor. O sea, me gustaría como definir un funtor. Aquí la situación sería, bueno, ¿qué cosa quiere decir comparar dos adjetivos? ¿Qué es un morfismo? ¿Qué sería un morfismo entre ellos? No tiene que haber morfismos entre todos los adjetivos. Eso, a lo mejor posiblemente entre algunos de ellos podría haber morfismos. Y entonces yo puedo decirlo con una relación de orden, ¿no? O sea, esa es una idea. Podría haber algunas otras. Por ejemplo, yo podría decir que A es menor que B en algún sentido razonable. Por ejemplo, decir que grande, o sea, que yo tengo un morfismo de grande a enorme por obvias razones, ¿no? O sea, porque todo lo que es enorme también es grande. Entonces tengo como un sentido de comparación, ¿no? Entre grande y enorme. Entonces vamos a suponer que, por ejemplo, yo lo ordeno así, o tengo morfismos que establecen esta relación. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir de sus respectivos conjuntos de sustantivos? Pues yo voy a ver que el conjunto de gamma enorme, o sea, el conjunto de sustantivos asociados a enormes, pues quedaría dentro del conjunto de sustantivos asociados a grande. Porque cualquier cosa que sea enorme, pues también la voy a poder calificar como que sea grande. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a tener esta relación. Entonces, lo que se fijan, si esta contención yo también la expreso en términos de una flecha, entonces lo que estaría diciendo es una cosa como esta, ¿no? Si es un conjunto de B, o de otras palabras, si tengo un morfismo de AB, entonces tengo gamma de B en gamma de A, entonces estoy teniendo un funtor contravariante, ¿de acuerdo? Si ven en esta situación estoy como asociándole un funtor contravariante, entonces el F asterisco sería de gamma de B a gamma de A, ¿de acuerdo? Entonces esa está la situación, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya llevamos ganado alguna cosa. Entonces, idealmente, nos gustaría que, o sea, idealmente yo podría olvidarme de los adjetivos en sí. ¿Qué pasa si yo me olvido de los adjetivos? Entonces, yo podría tratar de entender los adjetivos simplemente estudiando a sus conjuntos de sustantivos. Un lingüista me diría, es una tontería, porque pues, el conjunto de sustantivos son enormes, y qué onda, ¿no? Pero veámoslo así. ¿Será que yo puedo entender a los adjetivos simplemente por conocer a sus sustantivos y las propiedades de los sustantivos? ¿Qué tal que si yo lo único que tengo son las cantidades de sustantivos y quiero entenderlo? De hecho, fíjense que eso podría, ahora que lo pienso, podría ser interesante en el sentido, imagínense que nos encontramos una lengua perdida, ¿no? Encontramos de repente un idioma que no conocíamos, una lengua perdida. Y yo puedo reconocer sustantivos y de repente puedo reconocer palabras que califican esos sustantivos, o que dicen algo sustantivos, pero no sé qué quiere decir esa palabra. Puedo deducir qué es lo que dice esa palabra conociendo la cantidad de todos los sustantivos a los que está calificando, o un conjunto grande de sustantivos que está calificando esa palabra, ¿no? Eso sería, y puedo dar propiedades de esos adjetivos a través de esos conjuntos que estoy encontrando. Podríamos, entonces, si en un mundo ideal yo de hecho podría decir, bueno, en vez del adjetivo, de llamarle este es el adjetivo, sino el adjetivo lo voy a definir como el conjunto de sustantivos que está calificando, ¿verdad? El conjunto de sustantivos que está calificando. Entonces, podríamos quitarle la identidad a los adjetivos como tales y estudiarlos, o incluso hacer una teoría gramatical solo usando los conjuntos de la forma gamma de A. Entonces podríamos definir un adjetivo como el conjunto gamma de A que se determina por estas situaciones que yo estoy viendo, ¿verdad? O sea, ¿qué es un adjetivo? Pues es el conjunto de sustantivos que determina. Entonces, la cosa es que cualquier conjunto de sustantivos no necesariamente tiene que ser proveniente de un adjetivo, ¿verdad? Si yo me tomo un conjunto de sustantivos arbitrario, cualquiera, pues yo no sé, me gustaría saber cuándo proviene un adjetivo, pero no hay ninguna razón para que me diga que cualquier conjunto de sustantivos que yo me haga arbitrario le corresponde a un adjetivo. Entonces, por eso vamos a definir otra cosa que se llama una cualidad. Entonces, una cualidad R es un conjunto cualquiera de sustantivos, ¿sí? Y un morfismo entre cualidades es simplemente una relación de contención entre sus respectivos conjuntos, ¿no? Entonces, yo tengo cualidades. Entonces, resulta que con esta definición los adjetivos son cualidades, pero no es verdad que las cualidades sean un adjetivo, ¿verdad? No toda cualidad es un adjetivo. ¿Sí? ¿Les queda claro? Todo adjetivo, con esta definición entendida como conjuntos sustantivos,
resulta ser una cualidad, pero no es verdad que toda cualidad sea un adjetivo. Claro, hay conjuntos arbitrarios que no sabemos cómo están. Y entonces, ¿qué tendrá que ver esto con la geometría algebraica? Y entonces va la repartición, repito, una de las frases de las que dijeron Mumford y Tate, ¿no? Grothendieck hizo su primera innovación, inventó una clase de estructuras geométricas que generalizan a las variedades y a los que llamó esquemas. Entonces, de alguna manera, aquí, de alguna manera estamos haciendo una generalización con estos adjetivos y de las cualidades, y la cualidad es como una generalización de lo que es un adjetivo, ¿verdad? Entonces, una idea que podría llevar algo de... podría pensarse que es inútil, o podría a lo mejor darnos información muy importante sobre los adjetivos o sobre la gramática de un idioma. Todo depende de cómo lo veamos. Y repito también esto, de lo que hace Grothendieck, hablando del trabajo o de las cualidades que tenía Grothendieck, era que adentrarse tan profundamente en un área que sus patrones más intrínsecos y el nivel más alto de abstracción se revelaban a sí mismos. Y entonces, como quien es mago, mostraba cómo las soluciones a viejos problemas caían de una manera directa. Entonces, fíjense, una de las ventajas de la abstracción es que de repente muchas cosas caen de forma directa. Yo no sé si esta teoría gramatical, llevarla a un extremo, me podría dar información concreta sobre la lengua o sobre este tipo de cosas. Tengo entendido que hay gente que sí hace teoría gramatical más o menos de esta forma, pero yo desconozco los trabajos y que posiblemente obtengan relación. El único problema con este tipo de ideas es que normalmente los humanistas no les interesa y la verdad es que muchos no les hacen caso a este tipo de cosas, pero sí hay gente que se ha metido en hacer cosas así. Bueno, entonces para entender cuál es todo ese choro que yo les eché, vamos a recordar la relación que hay entre variedades algebraicas y sus anillos de coordenadas. Todo el mundo ya estudió geometría algebraica aquí clásica, ¿no? Entonces vamos a recordar la relación de variedades algebraicas y su anillo de coordenadas para que vean por dónde va la analogía con los adjetivos y las cualidades. Entonces, dado una variedad algebraica X sobre un campo, su anillo de coordenadas o anillo de funciones, que denotábamos por gamma de X, ¿sí? Noten el gamma, es el conjunto de funciones polinomiales, gamma de X, es decir, el conjunto de funciones de X a K, de tal manera que existe un polinomio, de tal manera que este polinomio restringido a este conjunto me da F, ¿no? Ese es el anillo de funciones polinomiales o el anillo de coordenadas de una variedad, lo recuerdan, ¿no? Resulta que es un anillo y tiene un montón de propiedades. Este es un anillo. Y entonces, dada mi correspondencia que yo estoy haciendo, yo tengo mis objetos y a quién le corresponde. Entonces, un adjetivo, así como yo lo estoy definiendo, entonces le estamos asociando el conjunto de sustantivos gamma de A, ¿no? Era lo que yo le asociaba. Y entonces, si yo hago lo mismo con un conjunto algebraico, pues yo lo que le estoy asociando es su anillo de coordenadas, ¿de acuerdo? Al conjunto algebraico le asocio su anillo de coordenadas. Ahora, las cualidades, que eran una generalización de lo que son los adjetivos, a esto yo lo correspondía, bajo lo que les dije hace rato, a un subconjunto arbitrario de sustantivos. ¿Qué es lo equivalente en esquemas? Bueno, pues yo tengo un esquema, aquí debería realmente poner el esquema fin, un esquema fin, lo que le va a corresponder es un anillo. Si se fijan, los gammas de X, que es el anillo de coordenadas, pues es un anillo. Y entonces yo tengo a cada esquema afín, al menos, que pueda corresponder un anillo. Es verdad, fíjense esta cosa, para cada conjunto algebraico yo le puedo asociar un anillo. Lo que no es verdad es que para cada anillo, en principio, cada anillo sea el anillo de coordenadas de una variedad. Eso no es cierto. Si yo tomo un anillo arbitrario, no es cierto que el anillo arbitrario es el anillo de coordenadas de una variedad, no al menos en principio, no al menos de forma clásica, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces ya se ve cómo es la correspondencia que yo le estoy haciendo, ¿verdad? Con estas las cualidades y los adjetivos. Entonces, lo que correspondería a esquemas afines aquí, concretamente serían los anillos. Y entonces, así como hace rato, que yo me olvidé o sea, que yo podría hacer una teoría gramatical estudiando las cualidades, ¿no? Los adjetivos, pero entendidos como cualidades. Si yo puedo tomarme otras cualidades y podría hacer una estructura gramatical que me recupere las propiedades de los adjetivos, igual yo me podría preguntar si existe una teoría geométrica que yo pueda trabajar con los anillos, ¿no? Con sus anillos correctos, que me recupere las propiedades de las variedades algebraicas en particular, pero que sea una teoría geométrica más general.
Entonces, en términos burdos, un esquema afín X es un objeto geométrico que generaliza las variedades algebraicas, así como cualidades que generalizan los objetivos, y que me permite estudiar a un montón de problemas diofantinos como una unidad. ¿Sí? Además, todo anillo, no solo los de tipo finito, reducido, etcétera, se realizan como el anillo de funciones de un esquema afín. Es decir, cuando yo hago esta generalización de esquema afín y me fijo los anillos R y empiezo a hacer como geometría en esos anillos, resulta que esos anillos, pues sí son las funciones de un objeto geométrico, que ya no es una variedad algebraica necesariamente, pero sí son las funciones de otro objeto geométrico más general, que son los esquemas. ¿Sí? Los anillos de coordenadas son las funciones de las variedades. Los anillos de coordenadas son las funciones de las variedades, pero cuando me tomo un anillo arbitrario, pues no es el anillo de coordenadas de una variedad, pero sí puede ser el anillo de coordenadas de otro objeto geométrico, y eso es lo que es un esquema, ¿no? Es como la cualidad. Exactamente. ¿Sí? Y entonces yo tengo un teorema que se dan de acuerdo a su clase de geometría algebraica, que si es un campo algebraicamente cerrado, el funtor que a cada X le asocia su anillo de coordenadas, ¿sí? Es que manda cada variedad algebraica que manda cada variedad algebraica X a su anillo de funciones, a su anillo de coordenadas, es una equivalencia de categorías entre la categoría de variedades sobre K y la categoría de K álgebras reducidas de tipo finito. Entonces yo tengo una equivalencia de categorías, y eso quiere decir que estudiar esas variedades algebraicas con estas características es equivalente, es lo mismo que estudiar a estos anillos. Entonces, por eso es lo que les decía, recuerden que les decía, la geometría algebraica, o el álgebra conmutativa es en cierto sentido la parte afín de la geometría algebraica. Casi cualquier cosa que ustedes digan sobre anillos conmutativos, digamos, con estas propiedades, lo estarán diciendo de variedades algebraicas, porque hay una equivalencia en estas categorías, de las variedades algebraicas correspondientes. Claro, aquí no estamos restringiendo anillos de una forma muy particular, ¿no? Son con la categoría de álgebras reducidas de tipo finito. Pero eso es en el caso que yo me restringa variedades, porque si lo hago para esquemas, entonces me quito esas trabas. ¿Sí? Cuando estoy estudiando teoría de anillos, eso corresponde a estudiar otros objetos geométricos que se llaman esquemas afines, y cualquier cosa que yo diga sobre ese anillo, básicamente lo voy a poder decir en términos de esquemas afines, y entonces por eso es que el álgebra conmutativa, al menos así a ese nivel, pues sería como entender la parte afín de un esquema, ¿no? De lo que sería un esquema. Sería como entender un esquema afín. Hay un diccionario casi perfecto. Por eso es que la gente de geometría algebraica y álgebra conmutativa siempre están trabajando juntos, o siempre andamos de un lado al otro, ¿no? Ok, entonces eso es lo... Y entonces la pregunta es si existirá una equivalencia del tipo anterior para esquemas. Pues básicamente ya les estoy diciendo la respuesta, y nuevamente, bueno, es que qué cosa es en realidad un esquema, ¿no? ¿Qué cosa es en realidad un esquema? Bueno, y de paso, ¿para qué sirven los esquemas? Ya habíamos visto muchas cosas, para qué son los esquemas y para qué sirven, pero podemos seguir siendo. Y entonces, fíjense, voy a enlistar ahora de las propiedades que tienen los esquemas, o de las características que puedo entender de los esquemas, o de las variedades algebraicas, si quieren por lo pronto, propiedades geométricas que puedo decir de esas variedades algebraicas cuando entiendo su funtor, o cuando entiendo el funtor de puntos, el funtor de anillo de coordenadas, o sea, cuando lo entiendo como el anillo, ¿qué propiedades geométricas puedo decir? O sea, esta correspondencia, este funtor, ¿es nada más una curiosidad o realmente es un diccionario? Y entonces van a ver cómo el álgebra conmutativa y la geometría se relacionan, cómo una propiedad algebraica la puedo interpretar como una propiedad geométrica y viceversa, ¿ok? ¿Cuáles son las condiciones? Por ejemplo, si X es irreducible, todo esto se acuerdan de los cursos de geometría algebraica, ¿no? X es irreducible si solamente si gamma de X es un dominio entero. ¿Sí? ¿Recuerdan de esa situación? Es irreducible, no se descompone, si solamente si gamma X es un dominio entero. Esta es una propiedad puramente algebraica, y esta es una propiedad puramente topológica. Y este funtor me está diciendo, pues es que es la misma cosa. El hecho de ser un dominio entero, una cosa que estudian en álgebra, cuando estudian álgebra, nunca se imaginaban, cuando estudiaron álgebra, que eso tenía que ver con irreducibilidad de esos objetos geométricos, hasta que estudiaron geometría algebraica. Todo el mundo se acuerda de eso, ¿no? Otra, las subvariedades irreducibles de X corresponden con los ideales primos de gamma de X. Esa es otra de las cosas que uno aprende en geometría algebraica clásica. Entonces ahora resulta que estudiar los ideales primos
de un anillo, de este anillo en concreto, pues es equivalente a estudiar las subvariedades irreducibles de X. Si quiero entender qué son las subvariedades, pues estudia los ideales primos. Nuevamente, el diccionario, este funtor entre álgebra conjuntiva y geometría algebraica, resulta ser de mucho poder. La dimensión de X, como espacio topológico, ¿verdad? Si yo me fijo en la dimensión de X, resulta ser, o sea, la dimensión como la dimensión del espacio tangente en un punto suave, por ejemplo, de la variedad, ¿no? Resulta ser por una variedad irreducible, pues digamos, vamos a pensar que es. Resulta ser igual a la dimensión de Krull de este anillo de coordenadas, donde la dimensión de Krull es una dimensión puramente algebraica, que yo puedo definir algebraicamente, ¿sí? De hecho, en muchos lados, la dimensión de una variedad algebraica se hace realmente definida como la dimensión de Krull, del anillo de coordenadas. Pero la dimensión de esa variedad algebraica es la dimensión del espacio tangente en un punto suave para una variedad irreducible. Entonces, que es la definición, digamos, geométrica con la que ustedes hacen en geometría diferencial. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la dimensión de Krull. Entonces, sí hay un montón de propiedades. Y ahora, si la variedad de X es irreducible, entonces la dimensión de X también es igual al grado de trascendencia del campo de fracciones de gamma de X. Entonces, que sea irreducible quiere decir que es un dominio entero, por lo tanto tiene un campo de fracciones. Si tiene un campo de fracciones, me puedo fijar en el grado de trascendencia de su campo de fracciones. Y esa es otra vez una característica puramente algebraica, y resulta que me está hablando de esta característica geométrica de mi variedad, que quiere decir que me da la dimensión de la variedad, ¿no? En el caso que sea irreducible. Entonces, nuevamente hay una. Y hay muchas, ¿no? Si X está definida sobre un campo algebraicamente cerrado K, entonces los puntos cerrados de X, ¿quiénes son los puntos cerrados de X? Resulta que se corresponden con los ideales maximales de M de X. Es decir, tú quieres saber quiénes son los puntos cerrados de tu variedad, entiende cómo son los ideales maximales de tu variedad, o viceversa. Yo tengo mi anillo de coordenadas y quiero ver quiénes son los ideales maximales, pues le corresponden los puntos cerrados de la variedad. Si yo tengo el objeto geométrico y sé quién es el cerrado, también estoy entendiendo quiénes son. Entonces hay un diccionario ahí súper interesante. ¿Sí lo ven? Entonces ahí, si X está definida sobre K y si R es una K-álgebra, entonces los puntos racionales, así que las soluciones de X que viven sobre R, las soluciones de X que viven sobre R, es ni más ni menos el conjunto de homomorfismos de K-álgebras de este anillo de coordenadas a R. De hecho, en esquemas, así es como se define un punto R racional. Entonces, esta es la situación. Pero fíjense nuevamente, estos homomorfismos K-lineales, de estos anillos o de estas álgebras, es un objeto del álgebra lineal, es álgebra, ¿verdad? Es un objeto algebraico. Y esto, al menos así como lo vimos ahorita, pues es una cosa como geométrica, son las soluciones en una R-álgebra, ¿sí? Y entonces, nuevamente, gracias a esta correspondencia, yo podría entender a estos objetos sobre aquí, al menos para variedades. Y entonces va de nuevo la pregunta que les había hecho. ¿Qué tal que si yo me olvido de los adjetivos y trabajo con cualidades? ¿Puedo hacer una teoría gramatical con cualidades? ¿Qué tal que si me olvido de las variedades algebraicas y ahora trabajo con los anillos? Cualquiera, no los anillos de tipo finito, trabajo con los anillos cualquiera. ¿Puedo hacer una teoría geométrica que tenga sentido y que recupere todas estas propiedades? ¿Sí? Entonces ya se va entendiendo como por dónde va la cosa. Y la respuesta es que sí, ¿no? Y una de las cosas que le estoy diciendo aquí es que XR es ni más ni menos un funtor de puntos, ¿sí? XR es lo que se llama un funtor de puntos. Entonces, una otra forma de definir un esquema podría ser a través de funtores de puntos. Van a ser funtores de puntos representables. Y ustedes, la gente que hace módulos, espacios módulos, ya empieza a ver que una de las generalizaciones de los esquemas es trabajar con todos los funtores de puntos, aunque no sean representables. De hecho, si es representable, mi stack ese sería un esquema, pero si no es representable, pues simplemente tengo un stack. Es una generalización a estas situaciones. O sea, este es otro camino en el que uno puede generalizar la teoría de esquemas. Un esquema como un funtor de puntos, ¿de acuerdo? En el sentido que estamos viendo. Puedo definir una variable algebraica como una algebraica de tipo finito reducida. O sea, gracias a la equivalencia que yo les dije hace rato, yo podría olvidarme las variedades algebraicas y tal cual definir una variedad algebraica es una álgebra de tipo finito reducida, ¿no? Y que además sea irreducible y reducida, o sea, que sea un dominio entero, ¿no? Eso podría ser mi definición de variedad algebraica fin, una álgebra de tipo finito. Y como tengo una equivalencia de categorías, cualquier cosa que yo diga sobre esa cosa, pues va a tener su correspondiente geométrico. Y puedo hacer ahí. Entonces, tal como hicimos con adjetivos y sustantivos,
Recuerden la dicotomía entre cualidades y esquemas. Y entonces yo voy a poder hacer este tipo de cosas para, al menos en la parte afín, lo que se llaman los esquemas afines. Y entonces yo lo que voy a querer es que sea un anillo cualquiera, con uno, que sea una álgebra de tipo finito, etcétera, y queremos que R sea el conjunto de funciones de mi nuevo objeto geométrico. ¿Sí? O sea, que yo lo pueda relacionar. Y de hecho podría trabajar con los anillos tal cual y poderlos ver estos como mis objetos geométricos, así como lo podemos hacer con las variedades. ¿Sí? Es una generalización de las variedades y podríamos ver. Y entonces aquí hay, por ejemplo, les pongo este recordatorio, que un esquema es un espacio localmente lineal que además es localmente afín, y aquí les pongo, por ejemplo, un dibujo de lo que sería la línea afín de Mumford. Esto lo saqué del libro rojo de Mumford, entendiéndolo como el esquema de Z de X, de los enteros del anillo polinomio Z de X, y donde hace geometría. Y aquí, por ejemplo, este dibujo está mostrando la ramificación hacia el estilo de lo que se hace en variable compleja, ¿verdad? De cuando yo tengo una función que se ramifica, por ejemplo, la función Z es Z cuadrada, que manda Z cuadrada, tiene un punto de ramificación en el cero y es un doble cover, es un cubriente doble de los complejos, y me puedo fijar el punto de ramificación. Aquí igualito, esto se llama la superficie aritmética y me muestra los puntos de ramificación y cómo es un cubriente doble casi en todos lados, etcétera, etcétera. Entonces, o triple, ¿no? Dependiendo de cómo esté, de cómo. Este tipo de dibujitos lo vamos a entender mucho mejor más adelante en el curso, y es que este curso continúa, ¿verdad? Y entender qué es lo que pasa.